Es un gran placer poder comunicarme con ustedes a través de este programa donde seguimos hablando sobre el orden mundial y continuamos este mensaje que nos va a llevar a algunos programas más. Pero antes de cualquier cosa, quisiera decirle que usted se suscriba a nuestro canal y la vez que subimos un video, usted pueda recibir la información de que estamos subiendo un video. La otra cosa que quisiera aclarar, que hace unos programas atrás hemos mencionado que el 14 de mayo de 1949 Israel fue declarado nación. Allí hay un error que es en 1948, es en 1948. Entonces este año Israel cumpliría 72 años. Pero lógicamente, dada la situación, las circunstancias que nos toca vivir en el mundo, esta reunión fue pospuesta para el mes de octubre. Estamos hablando de toda la preparación que se está realizando en el mundo, entre ellos los gobernantes y todas las organizaciones mundiales reconocidas están preparando para este gran día. Pero en esta oportunidad queremos hablar de la actividad del anticristo. ¿Cuál va a ser la actividad de esta bestia anticristo, este dictador que va a recibir el poder, lógicamente, del dragón? El dragón es Satanás y va a recibir el poder para poder realizar esta actividad. Ahora, algunas personas consideran que la aparición del anticristo, la aparición de todo ese sistema de dictadura, para algunos creen que es una persona, pero para otros creen que es un sistema de leyes, de reformación, de transformación mundial. Bueno, cuando miramos todos los textos de la Biblia, todos los pasajes, tenemos que llegar a una conclusión, que ambos tenían verdad. Hay veces que la Biblia nos habla de un sistema, de una organización mundial, pero hay veces que nos está hablando de un hombre. Y es muy interesante que en la Reforma, como Lutero, Juan Hus, Wycliffe, Calvino, todos estos en su tiempo, ellos creían que no era una persona, que simplemente era un sistema, y ese sistema estaba compuesto por el catolicismo. Entonces ellos no creían en un hombre, sino creían en un sistema. Pero también estaban los puritanos, y cuando ellos elaboraron su catecismo, el puritanismo bautista, ellos elaboraron su catecismo, ellos creen que es una persona y que esa persona tiene que ser directamente el Papa, porque no puede regir una iglesia, y cuando hacen un estudio minucioso de esos detalles sobre si es el Papa, va a encontrar muchos paralelos. Se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios, lo reconoce como el representante de Dios y muchos otros detalles que es muy digno de observarlo y contemplarlo. Pero lógicamente no lo es. ¿Por qué? Porque la primer bestia, el anticristo, no es un líder religioso, es un líder político. Y eso debe estar en claro. La bestia, el anticristo, es un líder político. Y ese líder político le va a dar autoridad a la segunda bestia, según Apocalipsis 13. Y ese sí sería el falso profeta o la segunda bestia. Ese tiene que ver con la religión. Por eso el sistema, a los que creen que es un sistema, es por toda la teología que hay, las herejías, las filosofías que hay. Y Juan lo describe, ya hemos estado hablando sobre este tema. Juan lo está describiendo en su primera carta y allí él menciona
que muchos han salido por el mundo, muchos anticristos, y han minado el mundo de toda su filosofía, todas sus contrariedades, todo contra Dios. Esto es una filosofía, esto es un sistema, pero también ¿a quién usa? Hombres que van a diseminar en todo el mundo estas herejías, que van a ir simplemente preparando el camino para el anticristo. Es muy interesante que en el capítulo 2 de Primera de Juan están mencionando dos temas muy importantes. En primer lugar, él va a mencionar al anticristo, todo lo que compone, todo lo que va a diseminar por el mundo, toda la contrariedad, toda su herejía. Pero a su vez Juan está escribiendo la segunda verdad en ese capítulo, diciendo que la unción que está en nosotros, no necesitamos ninguna otra cosa, sino la misma unción nos va a enseñar lo que es la verdad y lo que es la mentira. Entonces, en ese capítulo 2 de Primera de Juan está la verdad y está la mentira. La mentira es del anticristo. La verdad es del Espíritu Santo revelada a nosotros. Entonces allí lo coloca las dos realidades, la mentira y la verdad, el error y la correcta verdad de la palabra de Dios. Pero vamos a comenzar a desarrollar este tema. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién es este dictador mundial? En Apocalipsis capítulo 13, vamos a detenernos un poco en este pasaje. Versículo 1 y versículo 2 nos dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas sobre su cabeza, y un nombre blasfemo. Versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¡Qué tremendo pasaje! Y tenemos que ir mirando algunos detalles, no podemos ir minuciosamente, pero vamos a ir rápidamente. Juan se coloca en la arena del mar y ve subir a esta bestia desde el mar. Ahora, ¿qué significa el mar? El mar significa las multitudes, las naciones. Esto está en contexto a la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 dice: y saldrá a engañar las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunir para la batalla el número de los cuales como la arena del mar. Entonces está hablando de las multitudes, como la arena del mar, las multitudes. El mar es en la Escritura, es el que representa a las naciones del mundo y toda la humanidad, y se le describe como algo que va a ser totalmente engañado. Y cuando habla del mar, habla de la agitación del mar. El mundo, cuando aparezca la bestia, va a estar en un gran conflicto. Pero el detalle: tiene 7 cabezas. Esto me está describiendo la gran inteligencia que tendrá, la superinteligencia, la capacidad. En el capítulo 12, en el versículo 3 dice: entonces apareció otra señal en el cielo. Aquí un dragón rojo que tenía 7 cabezas, el dragón. Y este dragón es el que le va a dar la autoridad, el poder. Ese dragón es Satanás. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza 7 diademas. ¡Qué paralelo! El dragón tiene las mismas imágenes, la que ve Juan allí en el mar para la primer bestia. Entre los significados como súper inteligente, la capacidad para traer la solución a los problemas mundiales, la superinteligencia.
Bien que dentro de este versículo hay muchas explicaciones, muchas observaciones, pero queremos dejar este concepto que consideramos más acertado, es que tiene la gran inteligencia para intervenir en el mundo en el mayor crisis mundial. Pero la segunda cosa que va a decirnos es que tiene 10 cuernos. Los cuernos representan las naciones. Para entender esto debemos estudiar el libro de Daniel. Apocalipsis es muy difícil entenderlo sin estudiar el libro de Daniel. Y las 10 cabezas, los 10 cuernos que representan las naciones, dice en Daniel 7 que hay un cuerno pequeño que surge, hay un pequeño cuerno. En el capítulo 7, versículo 8 de Daniel, leemos: mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro pequeño que salía de entre ellos. Había otro. Ese pequeño cuerno que estaba totalmente desaparecido, no aparecía dentro del protagonismo. Este es el dictador, el anticristo. El cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, es la primer bestia de Apocalipsis 13. Es la misma persona, es el anticristo que va a dominar. ¿Y que va a dominar? 10 reinos. Consideramos que lo más acertado, que el mundo se dividirá en 10 grupos, pequeños, grupos grandes, para tomar dominio sobre las naciones, y que ese dominio será bajo la gran dictadura de la gran tribulación. El cuerno pequeño, la primer bestia. Por eso en el capítulo 17, versículo 12 nos dice: y los 10 cuernos que viste son los 10 reyes. Entonces está claro, 10 reyes, 10 cuernos, los 10 reyes. Y todavía no han recibido el reino, no lo recibieron. Lo van a recibir cuando venga el anticristo, cuando venga este dictador para tomar dominio en la gran tribulación. Pero por una hora recibirán, será muy corto, muy breve su actividad, su autoridad y sus reyes y la bestia. La característica que tiene los imperios pasados, noten usted en el versículo 2 que dice que está hablando del oso, del león, del leopardo. Cuando usted llega a Daniel, allí usted ve en el capítulo 7 que estas características se la da a los imperios. Se lo da al imperio babilónico, se lo da al imperio medo-persa y se lo da a Grecia. No menciona Roma, porque cuando Juan está escribiendo esto, él está bajo la dictadura del imperio romano, bajo estos 3 imperios. ¿Qué me está queriendo decir el texto? El texto me está queriendo decir que con la fuerza, con la característica de estos imperios, así va a ser el anticristo. Va a reunir las mismas características, las mismas. Por ejemplo, en los medos persas, el oso. Así como el oso va caminando, destrozando, es lento pero destructor, así va a ser el anticristo. Como el leopardo con toda velocidad y ligereza va a tomar la mayoría de todo el mundo, también va a tener esa velocidad para destruir la tierra. Por eso en el versículo 2 nos da esa característica. Pero luego, la adoración. La adoración a la bestia, la tremenda adoración. Porque dice: vi en su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravillaba y seguía tras la bestia. Versículo 4, le adoraron porque había dado autoridad a la bestia y le adoraron a la bestia. La terrible situación. Entonces en estos versículos, versículo 3 y versículo 4, vi la cabeza herida de muerte. También esta expresión ha dado muchas interpretaciones. Algunos consideran
y yo soy uno de ellos que me inclino a esto, es que el imperio romano cayó, está desaparecido, pero quedó ahí. Pero luego cuando venga el anticristo va a resurgir, va a reavivar, va a darle vida al antiguo imperio romano. Esa herida va a ser sanada. Ese imperio que aparentemente desapareció va a aparecer nuevamente. Y para esto debemos hablar mucho. ¿Por qué? Porque el sistema del imperio romano se vuelve a colocar como regla y norma de la vida humana. Entonces todo lo que el sistema romano va a resurgir y todo ese sistema mundanal, pecaminoso, todo esto, ya lo hemos dicho en otros programas, se está preparando. Todo el sistema. Y uno de los problemas es el cristianismo. ¿Va a aceptar ese sistema? ¿Va a correr bajo esa corriente cuando empiecen los cambios de leyes, cuando empiece la presión y la persecución? ¿O se va a colocar de pie y va a permanecer ante todo este sistema? Es un sistema. Ahí donde podemos ver que todo esto es un sistema. Está el anticristo y está el sistema. Pero ese sistema ha muerto aparentemente, pero resurgirá. Pero la otra opinión, y que quiero compartirla también, otra de las opiniones de que su herida mortal fue sanada, es que hará un milagro falso, una aparente muerte, pero no muerte, y todo el mundo va a ver, murió, pero no murió, y resucitará a este hombre, este falso Cristo, que es el anticristo. Entonces va a resurgir esta sanidad, y como consecuencia nos encontramos en la gran maravilla. Se maravillaron y seguían a la bestia. Mi querido, ¿usted sigue a Cristo o va a seguir a la bestia? Todo el mundo va a seguir a la bestia. Va a haber un remanente de fieles. Va a haber un remanente que va a tener que dar la vida para salvarse. La pregunta es, ¿a quién usted sigue? ¿Se va a maravillar de lo que está viendo sus ojos? Y en el versículo 4 hay 3 grandes verdades. Adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Primero, autoridad a la bestia. Y adorarán a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? Van a adorarle. Tiene autoridad. Van a adorarle. ¿Y quién puede luchar contra ella? 3 características. Quiero remarcárselas, por favor. Adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Y le adoraron a la bestia, diciendo quién es semejante a la bestia. La autoridad, la adoración y quién como ella. Usted sabe que estas 3 tienen que ver con la divinidad de Cristo. Tiene que ver con la divinidad. Y esto es lo que el anticristo, Satanás en primer lugar, siempre ha querido ser. Siempre dijo, subiré y seré igual al Altísimo. Esto es el falso Cristo. ¿A quién usted seguirá? Reflexione, piense y busque a Dios mientras tiene tiempo. Se nos está agotando el tiempo. Cristo viene en breve. Padre, gracias por esta oportunidad. Te pido que bendiga a nuestros oyentes, a todos los que nos ven y a donde llegarán estos mensajes, que sean de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga muy ricamente.